y el horno en llamas. Hermanos, este capítulo es increíble, pero nos enseña a nosotros a adentrarnos un poco en la profecía, quizás no de lleno, pero sí en la globalización de la profecía. Porque, hermanos, en este preciso momento está pasando algo que es el cumplimiento de lo que vamos a ver ahora. Fíjese, la reunión del Papa con muchos de los presidentes y líderes mundiales que se va a efectuar el día de mañana tiene que ver con la clase de hoy, con los tres hombres de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego. Fíjese, para ir un poquito más de lleno en la clase y no detenernos en ambigüedades a los lados, porque la historia usted ya la conoce. Entonces, si venimos a repasar ahora la historia, vamos a perder el tiempo. Sin embargo, es necesario y preciso hacer el enfoque, crear el escenario. Fíjense, el rey Nabucodonosor mandó a construir una imagen. La imagen que él mandó a construir, hermanos, la imagen de quién era. ¿Sí? De él mismo. Entonces, fíjese, el primer punto que vamos a ver es de que este hombre, Nabucodonosor, fíjese que cuando él construyó esta imagen, que era, podríamos decir, para la pleitesía personal, la alabanza personal, él está diciendo con eso, yo soy el rey soberano, yo soy el que manda, yo soy el que necesito la honra y la gloria, yo soy el grande, ninguno hay más grande que yo. Por eso, cuando escuchen el sonar de los instrumentos, del tamboril, de la trompeta, del arpa y de los demás instrumentos, la orden era de que todo mundo, ¿qué pasara? Se postrara y adorara. Pero fíjese, el llamado no es solamente a un pueblo, el llamado es a las naciones. Pueblos, tribus y lenguas. Entonces, estamos ¿en qué tiempo ahora? ¿De qué tiempo estamos hablando? Yo les dije a ustedes que estábamos en un tiempo ¿qué? Tiempo de los gentiles. Fíjense. Entonces, la profecía empieza adorando a una imagen, adorando a un hombre. ¿Y sabe cómo va a terminar? Con el anticristo. Con una imagen. Va a terminar el tiempo de los gentiles adorando igualmente a una imagen, adorando a aquel ser, donde él va a reunir a toda nación, todo pueblo y toda lengua a que le presten pleitesía solamente a él. ¿Ya está entendiendo? Bien, entonces ese es el escenario que tenemos. Para ir entonces enmarcando, dice: la estatua de Nabucodonosor edificó y las consecuencias del horno en llamas, tiempo de los gentiles. Versos 37 y 38, ¿por qué no lo leemos? Vamos a la palabra porque todo esto tiene conexión bíblica. Quisiera que alguien leyera porque me traje una Biblia, hermanos, que me cuesta leer. Demasiado pequeña la letra. Entonces, capítulo 3, versos 37 y 38, ¿qué dice? Alguien que lo lea. Hasta 30 llega. Lee 37, hasta 30 llega. Sí. El capítulo 3. Sí. Vamos a ver entonces. De nuevo el capítulo 2, perdón.
El capítulo 2, 37-38. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Sí. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿A dónde me dijo que llegara? Llegaste a completar 38. Ya tenía que tener. Ok. Dice, tú eres la cabeza de oro, tú eres el que tiene el poder. Dios le ha dado todo el poder, le ha dado toda la potestad, le ha dado toda la majestad. ¿Quién se la ha dado? Dios mismo, ¿verdad? Hasta hablando de Nabucodonosor. Entonces podríamos decir, hermanos, de que, fíjese, en esta profecía que se le dio a Nabucodonosor, se le dijo que iba a ser su principio, pero también se le dijo cuál iba a ser su final. Entonces, nosotros vemos que Nabucodonosor, hermanos, tuvo este poder dado por Dios, porque dice la palabra del Señor, hermanos, de que Él es el que quita reinos y es el que pone reinos. Él es el que da el poder y así mismo lo quita. Entonces hay cosas que son permisivas de parte de Dios. Hay cosas, hermanos, que están pasando porque proféticamente ya estaban escritas que iban a pasar así. ¿Ya están entendiendo? O sea, hermanos, yo quiero explicarles a ustedes algo que quiero que quede en sus mentes para siempre como teólogos, como hijos del Señor, conocedores de la palabra. Todo lo que está pasando en el mundo, absolutamente todo, está dentro del plan divino. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. La palabra del Señor dice que nosotros ya no debemos de admirarnos por las cosas que pasen, porque todo lo que está pasando, dice, ya está escrito en la palabra que iba a pasar. Por eso que el creyente no se queda admirado con las cosas que están aconteciendo ahora, porque nosotros estamos bien sabidos de que las cosas vienen y cosas peores van a pasar. Amén. Entonces el creyente más que nadie tiene que saber de que Dios está en ¿qué? En control. Y que ninguna cosa mala le va a pasar a su pueblo. Amén. Antes de que empiecen a pasar estas cosas malas, la iglesia va a ser arrebatada. La iglesia va a ser llevada. Nosotros no tenemos de qué preocuparnos. Entonces, quiere decir, hermano, de que Dios está en control absolutamente de todas las cosas. Porque Dios es el que pone y el que quita. Incluyendo al anticristo. El anticristo no podría gobernar si Dios no se lo permitiera. ¿Está entendiendo? Todo eso es parte del plan y el propósito de Dios. Para castigar y confundir a aquellos que nunca creyeron en la santa y bendita palabra. Porque todo, hermanos, todo tiene una consecuencia. Resulta que el que no es obediente tiene que pagar los pecados de su desobediencia. Y entonces, otra de las razones por las cuales el anticristo tiene que gobernar es porque Dios lo va a vencer y lo va a avergonzar y lo va a desenmascarar en público. ¿Me está entendiendo? Hay razones por las cuales Dios ha trazado este plan. O sea, hay un propósito. Entonces, cuando yo les leí esta parte de Nabucodonosor, que fue Dios el que lo colocó en ese, y él era la cabeza de oro, Dios se lo permitió. Fue Dios quien le dio ese poder. Y entonces Dios también quería que Nabucodonosor reconociera que todo lo que él tenía no es porque él fuera bonito, fuera lindo, o porque fuera muy inteligente, no es porque Dios así se lo había permitido. ¿Están entendiendo? Bien. Entonces, ahora sí el capítulo 3, verso 3. ¿Qué dice? Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias. Oiga, todos los gobernantes de las provincias, de todos los lugares. A la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Muy bien. Fíjese que esta estatua, el adorar esta estatua, tenía elementos muy importantes. Primero, tenía una gran majestuosidad la estatua. La estatua era linda, era grande, era alta y era ancha. Otro elemento que tenía
Es, hermanos, de que la música que sonaban para que la gente fuera a adorar era fuerte, pero también era bonita. Era una música agradable al oído. Cogió lo mejor. Sí, entonces era una música que se oía bien. Pero, hermanos, no era suficiente para agradar a estos tres varones. No era suficiente para envolver a estos varones a que ellos se compenetraran y quisieran adorar la imagen. No era suficiente, no los motivaba a adorar esa imagen. Fíjense, hermanos, de que lo que se está planeando ahora, que es la profecía en la que estamos deteniéndonos, y es de la que estamos hablando, que es, hermanos, una doctrina universal, una religión que va a abrazar a todas las religiones. Esta doctrina, hermanos, va a tener muchas características, porque va a ser implementada por gente muy intelectual, gente pensante, gente que sabe reunir a las masas, sabe distraer a las masas, sabe envolver a las personas a que vayan y se sienten y participen. Y que cuando se sienten ahí, se sientan, ¿verdad? Como en un culto. Pero hace falta algo que es lo primordial. La presencia de Dios no está ahí. Cuando nosotros nos vamos a sentar a un lugar de estos, hermanos, donde no está la presencia de Dios, el creyente no se goza. No hay alimento para el alma. No hay satisfacción para el ser. Porque, hermanos, cuando uno sale de un culto, uno sale satisfecho. Y uno sale glorificando al Señor. Y uno se siente saludable, uno se siente vivo. Uno siente de que uno alabó al Señor con todo su ser. Y que uno es parte del reino de Dios. ¿Verdad? En cambio, cuando usted viene a una fiesta, sale usted agotado, todo masacrado, con ganas de vomitar, con dolor de cabeza, tanto humo que ha jalado. Entonces, el creyente no se siente bien en un lugar de estos, donde no está la presencia del Señor. Este escenario donde estaban los tres hombres de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, todo el escenario no era suficiente para ellos. Ellos no se sentían conformes, aunque hubiera podríamos decir, una gran bulla, un gran sonido, una gran presentación. No estaba Dios ahí, no era suficiente para que los tres jóvenes se sintieran cómodos y adoraran a esa imagen. Entonces, dice Nabucodonosor establece reglas para que obedecieran sus órdenes, eso ya lo vimos. Fíjese, el que no adorara iba a ser sometido para estos hornos. Los hornos se cree que eran hornos industriales donde se cocinaba el ladrillo, donde se fundía el hierro. No eran hornos así como chiquitos que tenemos en la casa, no, estos eran hornos grandes, grandes. Sí, esos eran hornos que dice la palabra del Señor de que los hombres que utilizó Nabucodonosor para que echaran a los varones, como se había mandado a calentar los hornos 7 veces más, cuando ellos se acercaron para someter a los tres varones, murieron. Sí. Murieron los que los enviaron, y eso que eran fortachones. Porque dice la palabra del Señor, hermano, de que Nabucodonosor se enojó tanto cuando estos tres varones no quisieron participar de todo lo que él, porque él, según Nabucodonosor, él había hecho una gran cosa haciendo sus estatuas. Y toda la ley que él había construido, porque él construyó una ley para que todo aquel que no adorara fuese sometido al horno de fuego. Entonces él, como hizo un gran preparativo, y estos hombres no quisieron, a pesar de todo lo que él había hecho, se enfureció, se enojó tanto, dice la palabra, al ver que estos tres no habían querido adorar su imagen. Si yo a esto les doy de comer, así habrá dicho él, si a esto yo les doy todo lo que tienen, ¿por qué no me quieren adorar? Y es que la palabra del rey era... No, es que no se podía discutir, no se podía discutir. No, ahí no o había... lo hacía o lo hacía. Sí. Una característica que veo ahí también adelante habla de que estos varones habían sido enseñados desde pequeños a quién adorar únicamente. Por Y supuesto. estaban demostrando en ese momento la base de que ellos tenían. Por supuesto. Dice punto número 1, es el punto número 1,
demostraron que en su infancia aprendieron que solo debían adorar ¿a quién? A Dios. Pues uno debe enseñar a sus hijos, hermanos, de chiquitos, a adorar solo a nuestro Dios. No importa qué demonio venga, porque, hermanos, ahora mismo van a venir días, fíjese, porque quizás usted no se ha dado cuenta tanto de lo que el mover de ahora, el mover que hay ahora mismo. Pero fíjese que inclusive yo estaba oyendo, pastor, estaba oyendo la semana pasada que una iglesia cristiana y pentecostal, empezó a hacer matrimonios gay. Y el pastor está contento haciendo este tipo de matrimonios. Quiere decir de que él ya entró en la globalización. Porque, hermanos, hay una iglesia ahora mismo, una iglesia, porque esta iglesia viene de la iglesia católica, es una rama de la iglesia católica, que fíjese que esta iglesia está construida específicamente para conglomerar a las otras iglesias y motivar a que se unan a la globalización. Y ellos dicen, no, si nosotros todos adoramos al mismo Dios, todos adoramos al mismo Cristo, ¿por qué no nos vamos a unir? Esto es lo que ellos predican. Entonces es ahí, hermanos, donde uno tiene que tener la sabiduría de Dios, que estamos en un tiempo de apostasía, donde se levanta esta iglesia que es totalmente apóstata, que es origen de Roma. Porque fíjese, vamos a ver ahora mismo más adelante la profecía, se va a dar cuenta usted que la iglesia que va a encabezar la globalización es Roma. Vamos otra vez a los días actuales. El día de mañana se va a presidir una reunión donde el punto principal va a ser la unificación de la espiritualidad y el humanismo, porque ese es el tema, uno de los temas que se va a tratar. Dime, ¿verdad? Sí, es lo que estaba diciendo. Yo estaba oyendo el sermón del Papa, que estaba hablando con Obama ayer. Específicamente eso dijo, haciendo un llamado a todos los gobernantes del mundo a que se unan a uno solo para el catolicismo, como otra palabra dicho, para que se vuelvan, para estar en una sola religión, todo, en un solo sentido. Por supuesto, dése cuenta que Obama es musulmán. Obama no es católico, ni es pentecostal, ni es adventista, ni es testigo de Jehová. Él es musulmán declarado. No sé si usted se dio cuenta que 2 semanas atrás, este hombre que está ahora candidato a la presidencia, Donald Trump, le gritaron a él de que no querían más otro presidente musulmán como Obama. Y él se quedó callado, pero se repercutió la noticia por todos. No sé si ustedes escucharon. Repercutió la noticia. Entonces, yo dije, ¿quién entró? ¿No da peso? No, ahorita no estamos en eso. Entonces, hermanos, fíjese, si regalada, si aceptamos. Entonces, hermanos, estamos en ese momento. Entonces, el punto número 1, primero demostraron que en su infancia aprendieron que solo debían adorar a Dios. El punto número 2, que las circunstancias adversas no alterarían su fidelidad a Dios. Eso fue lo que los 3 jóvenes hebreos dijeron para sí mismos, ¿verdad? Que en ninguna circunstancia iba a alterar su amor hacia Dios. No importaba quién los estaba obligando a adorar a una imagen, pero ellos no lo iban a hacer. Y el tercero, que no serían víctimas de una religión que, no, subrayo, no serían víctimas de una religión popular, aunque les costara ¿qué? La vida. Fíjense, démonos cuenta que ellos mantuvieron su testimonio y su buena conducta, su buena confesión, dice el libro. Quisiera, hermanos, que leyéramos primera de Timoteo 6:13, porque aquí vemos, hermanos, cómo Jesucristo tuvo
el mismo escenario, podríamos decir, donde él, hermanos, nunca confesó, ¿verdad?, venir con ningún otro propósito más que el de salvar las almas. Cuando él estuvo ante Pilato, él hizo, mire, me dejó mi soda, de verdad, hermano. Bien, no me he dado cuenta. ¿Quién lo lee? 1 Timoteo 6:13. Amén. Leo. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guarda el mandamiento sin mácula ni represión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí vemos, hermanos, una aplicación de lo que estamos viendo. Los jóvenes hebreos nunca se llegaron a postrar ante la imagen. ¿Por qué? Porque ellos tenían su convicción bien firme. Cuando el Señor Jesucristo vino y estuvo ante Pilato, fíjese que ante Pilato lo quiso seducir a él para que él se abstuviera de decir quién él era, porque Jesucristo, él dijo que él era el rey de los judíos. Pero el propósito de decir que era el rey de los judíos era un propósito espiritual que Pilato no pudo entender. Sin embargo, Jesucristo se mantuvo fiel en lo espiritual y no vio lo carnal, no vio lo que los ojos de Pilato estaban viendo, porque Jesucristo estaba viendo lo espiritual. Cuando nosotros estamos ahora ante la situación en que estamos viviendo, tenemos que darnos cuenta que ningún sonar de instrumento que sea celebrado para el paganismo nosotros tenemos que admirar, sino que solo aquella música que es para celebración de lo divino, de lo espiritual, de lo sublime, de lo verdadero. ¿Están entendiendo, hermanos? Cuando nosotros, a veces parece como que si no coincidiera, pero coincide exactamente lo espiritual con lo material, con lo carnal. Cuando nosotros vamos a una fiesta y hay música, celebración, pero estamos celebrando a otro que no es Jesucristo, estamos celebrando la carne, estamos celebrando a Satán. Pero cuando nosotros estamos, hermanos, escuchando la música de alabanza exclusiva, porque nuestros instrumentos, hermanos, han sido dedicados y declarados para alabanza exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra voz, nuestra garganta, aquellos personajes que entonan esas alabanzas, su garganta no es utilizada ni para proferir malas palabras, ni para proferir palabras que no son del Señor, sino que solamente aquello sagrado, aquello que es para Dios. Las voces son dedicadas para el Señor. Nuestra voz, nuestro cuerpo, todo nuestro ser es exclusivo de Dios. ¿Están entendiéndonos? Entonces Jesucristo se basó en lo espiritual, aunque a él lo querían enmarcar en lo material, en las cosas visibles. Él se enmarcó en lo espiritual. Igualmente nosotros ahora, cuando nosotros andemos en la calle, hermanos, vamos a tropezarnos con muchas cosas que no son del Señor, que no son lo espiritual, sino que son lo carnal, y tenemos que tener mucho cuidado en mantener nuestro testimonio tal y como lo mantuvieron estos tres varones. Mantener nuestro carácter como lo mantuvieron estos varones, no doblegar nuestra rodilla ante ningún otro Dios que no sea nuestro Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y lo digo con carácter porque a veces, hermanos, nosotros nos doblegamos fácilmente, y nosotros debemos de ser persistentes en las cosas del Señor y ser celosos y no doblegar nuestras rodillas ni dar alabanza a nada que no se parezca a nuestro Dios, que sea nuestro Dios verdadero. ¿Están entendiendo, no? Bien, entonces esta enseñanza la podemos aplicar de estos tres varones en este ejemplo. Hay uno más en Hechos capítulo 23, pero ya no lo vamos a tocar. Vamos a irnos de lleno a las llamas, al horno de fuego, que fue calentado 7 veces más de lo habitual.
verso 13 al 24. ¿Quién lo quiere leer? Alguien que tenga voz fuerte. César, avanza. Capítulo 3, verso 13 al 24. ¿Qué dice? Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Estaba enojado ya. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Muy bien. Habló Nabucodonosor, rey, y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento, instrumento de hasta zampoña tenía. Sí. os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libere de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoramos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Ajá. Y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Fueron echados como un rollo, hermanos. Fueron Sí. amarrados totalmente y fueron tirados como ellos ni siquiera estaban de pie. Ajá. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del horno? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ahí está. Qué tremendo. Entonces, hermanos, viendo ese escenario, se cree de que el cuarto personaje era el mismo Jesucristo. Ni siquiera se cree que es un ángel, se cree que era el mismo Jesucristo. El libro dice que puede ser que sea una identidad celestial como un ángel, pero según los grandes escritores, grandes pensadores, grandes estudiosos de la palabra, los exégetas, dicen de que era el mismo Jesucristo por varias cosas que hay a continuación de la palabra del Señor. Se cree que fue el mismo Jesucristo quien vino a librarlos del fuego. Fíjense, hermanos, de que hay una promesa grande para los que guardamos la palabra del Señor, para aquellos que nos mantenemos fieles, ¿no?, ante la presencia del Señor, aquellos que nos mantenemos íntegros a no doblegar nuestra rodilla ante ningún Dios. Hermanos, hay una promesa grande de parte del mismo Jesucristo.
que ninguno de nosotros, hermanos, va a ser avergonzado. Amén. Me gustaría que leyésemos Apocalipsis 3:10, 11 y 12. Porque aquí se cumple esa palabra perfectamente. Apocalipsis 3:10. Apocalipsis capítulo 3, verso 10, 11 y 12. Amén. Léelo, varón, fuerte. Por cuanto has guardado la palabra de mi Oigan, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. al que venciere, al que no se doblegare. Hermanos, debemos de estar alertas, porque cosas tremendas van a pasar de aquí en adelante. Porque, hermanos, estamos en los últimos tiempos. Creemos, hermanos, de que el mover actual es peligroso. Y el creyente tiene que andar sabio y no doblegar su rodilla ante Satanás, ante ninguna estratagema, hermano, porque a veces el enemigo se inventa unas cosas que uno dice, wow, qué bonito está eso. ¿Están entendiendo? Lo pinta bonito. Sí, lo pinta bonito. Y entonces tenemos que estar prestos, hermanos, y tener la sabiduría de Dios y de saber de que lo único por lo cual nosotros tenemos que pelear es por mantenernos firmes y no doblegar nuestra rodilla ante ningún Dios ajeno. Recuérdense que Dios es celoso. Sí. Entonces dice, ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Pues miren, ahí en el fuego veo 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene apariencia de un Dios. Hermanos, Dios nos ha prometido a nosotros que Él va a andar con nosotros donde quiera que nosotros vayamos, siempre y cuando nosotros contemos con Él. Porque si agarramos nuestro camino por nuestra propia cuenta, sin duda que vamos a ir solos. Correcto. Pero si para cada cosa que nosotros vamos a hacer tomamos en cuenta a Dios, por eso la Biblia dice que nosotros debemos de tomar a Dios en primer lugar en todos los actos de nuestra vida. Entonces, si nosotros vamos a tomar a Dios en cada cosa de nuestra vida, es seguro que, por ejemplo, si yo me quiero mudar, yo, Señor, ¿será que es tu voluntad que yo me mude? O tú me tienes aquí en este lugar con un propósito. Porque a veces uno se quiere mudar de pueblo, porque este pueblo como que no hay trabajo, como que me quiero ir a Miami. Ya como que uno quiere agarrar camino, pero uno tiene que ponerse en la mano del Señor. Si tú te pones en la mano del Señor y esperas su guianza, hermano, si tú te quedas, Dios te va a bendecir si Él te dice que te quedes. ¿Estás entendiendo? O sea, nosotros no tomar camino a la ligera de nuestras cosas que vamos a hacer en ninguna situación. Tomemos a Dios siempre, hermanos, en primer lugar, y Él va a estar con nosotros en todo momento porque Él así nos lo ha prometido. Bien, tenemos entonces, dice que aquí, hermanos, pasaron muchas cosas, hay profecías cumplidas. Dice, se cree que el ángel del Señor o la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hay unas pruebas bíblicas, por ejemplo, Génesis capítulo 24, verso 7, también Génesis 48, 16, Éxodo 23, 20. Me gustaría que leáramos Salmo 34, 7. Solamente esa cita y dejemos las demás fuera. Porque de todas las citas, esta es la que más me gusta. Todas están muy buenas si usted la lee en su casa, pero no nos daría tiempo, solo nos quedan 15 minutos ya. Amén. Lee Salmo. 34. Sí. ¿Qué dice? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de quién? De los que le temen, no de los que hacen su propia voluntad. Isaías 43, 2. ¿Quién lo quiere leer? Cuando pases por las aguas, Sí. yo estaré contigo. Sí. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria al Señor. Hay promesa del Señor. Sí. Pero eso es para quién?
para los que nos mantenemos firmes en su palabra. Entonces tenemos a que Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos, no solamente no adoraron la estatua, ellos le dieron una gran enseñanza a Nabucodonosor. Nabucodonosor se dio cuenta que el Dios que tenían estos tres hombres era un Dios verdadero, era un Dios de respeto, porque dice, bueno, estos hombres, en verdad, si los que los empujaron se quemaron y estos que estuvieron adentro no les pasó nada, y ni sus ropas huelen a humo, ni su pelo, nada, quiere decir que ese Dios realmente es grande. Entonces Nabucodonosor reconoció al Dios de Israel, reconoció que era un Dios grande y poderoso, que, hermanos, algo sobrenatural, como alguien va a entrar al fuego y no se va a quemar. Entonces vemos la gloria del Señor, hermanos, manifestada en estos tres varones, porque fueron fieles, ¿verdad? Y se mantuvieron firmes en todo momento. Bien, vamos ahora a la aplicación de la profecía, y con esto vamos a terminar. Fíjense, dice la abominación, el culto de Caín. La estatua es un tipo, hermanos, de abominación. La estatua es abominación total desde el punto de vista que es una estatua erguida para ser adorada. Ya eso la convierte en una abominación ante los ojos de Dios, porque recuérdense que una de las cosas que Dios abomina es los ídolos, adorar a dioses paganos. O sea, eso es abominación ante los ojos de Dios. Entonces, ya en sí la estatua es abominación. ¿Quién quiere leer Mateo capítulo 24, verso 15? Solo para que esto tenga fundamento bíblico. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. No. Sí. ¿Cuál es? Mateo. Mateo 24, 15. Oh, no, estoy en... Amén. Léelo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Para un momento, vuelve a leer la misma línea del principio, solo para que usted se dé cuenta. 24:15, la primera línea, él lo está leyendo bien. Por tanto, oiga, cuando veáis en el lugar santo la abominación... Ahí está, ahí detente. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación? La estatua. La estatua es el anticristo. Es símbolo del anticristo. Y les dije que, por eso es de que la profecía de Daniel en este sueño tiene que ver con la estatua. La estatua erguida por Nabucodonosor. La abominación empieza con la estatua. Y ahora en Mateo nos está diciendo que cuando nosotros veamos la abominación desoladora, ay de aquella que esté encinta. Y empieza la profecía para todos nosotros, que estemos atentos porque los últimos días vienen. Entonces, Apocalipsis 13, 11, 15, ¿quién lo quiere leer? Solo para confirmar, hermanos, la palabra, porque esto no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versos 11 y 15. ¿Quién lo tiene? 13, 11 y 15. Sí. Capítulo 13, verso 11 al 15. Después vio otra bestia que subía de la tierra. Otra bestia, oigan esto. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También, oigan eso, hizo milagros,
También Hizo milagros. hace grandes señales, Grandes de señales. tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida mortal, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que Imagen otra vez, otra estatua. Sí, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorara. Y así mismo que que con a Daniel. todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahí está, ahí está. Ahora aquí está el punto, hermanos. Fíjese, lo mismo que pasó con los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Se erigió esa estatua y era obligatorio que todos le adorasen. Vemos la profecía aquí en Apocalipsis ahora como un símbolo y la abominación de otra estatua. Solo que esta estatua, fíjese, esta va a tomar vida, pero tiene la misma característica. Primero, que todos deben adorarla. Segundo, que todos van a tener que hacerse cómplice de ella por medio de un sello. El que no tome el sello quiere decir que no es cómplice con la bestia ni con las cosas que hace, ni se atreve a adorar la imagen. Entonces va a ser castigado de igual forma. ¿Con qué? Con la muerte. Entonces, en esta parte, hablando escatológicamente de lo que va a pasar en el futuro, aquí es donde puede ser de que haya esperanza para aquel que se haya quedado y que todavía crea en Jesucristo. Porque dice, no, esa es la bestia, y lo reconozca como la bestia, porque mucha gente no lo va a reconocer. No va a reconocer que, porque hermano, es una cosa que va a pasar. La gente piensa que es fácil cuando se queden y se van a salvar, y no va a ser fácil reconocer. ¿Sabe por qué? Porque fíjese que el Espíritu Santo ya no va a estar. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Nosotros cometemos algo malo y el Espíritu Santo que mora en nosotros inmediatamente nos dice qué cosa es buena, qué cosa es mala. Pero a aquel día que ya no haya Espíritu Santo sobre la tierra, nosotros probablemente no vamos a reconocer que ese personaje que está haciendo milagros y prodigios, porque va a hacer señales, va a tener una gran herida y él mismo se va a sanar la herida. Va a hacer señales en el cielo, señales por todos lados. Entonces va a ser difícil. Pero la única salvación para el creyente va a ser derramar su propia sangre, porque la sangre de Jesucristo ya no le va a cubrir en ese tiempo. Va a tener que derramar su propia sangre, y entonces es donde él, al desobedecer la orden de adorar a la bestia, a su imagen, y colocarse el sello, va a ser muerto. Y esta es la única manera en que va a poder salvarse en aquel tiempo, hablando en el futuro escatológicamente. Y dice este versículo, maestro. Ajá. Por esto Dios se le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tesalonicenses 2:10. Si quieren compararlo con ese otro versículo que los hermanos ponen a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11 y 12. Verso 11 y 12. Está lindo. Bien, vamos ahora. Entonces, hermanos, fíjense. El tiempo de los gentiles, porque empezamos esta clase aprendiendo sobre el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles, entonces, empieza con Nabucodonosor y va a terminar con la bestia. El tiempo de los gentiles, entonces, podríamos decir que es la religión universal que estábamos hablando, que exaltará al hombre y se opondrá a Dios. Me gustaría que leyéramos Judas capítulo 11, verso 1, solo para hacer otra aplicación, hermano, porque ahorita estamos en la aplicación del sueño.
Versículo Y aquí es 8. donde estamos aprendiendo respecto a la profecía. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Detente un momentito, solo para explicarle lo de Caín. El camino de Caín. ¿Saben cuál es el camino de Caín? Hermanos, hablando también teológicamente, el camino de Caín es el opuesto de Abel. ¿Cuál fue el camino de Abel? El bien. Resulta que ellos, ¿sabe cuándo se separaron? Cuando presentaron holocausto ante los ojos de Dios. Cuando Abel presentó un sacrificio, hermanos, que agradó ante los ojos de Dios. El corazón de Abel fue y presentó su sacrificio y dice que fue como olor grato para Dios. Pero cuando Caín presentó su sacrificio, su holocausto, su ofrenda, resulta que este no agradó a Dios. Aparentarán ser piadosos, dice. ¿Sí? En 2 de Timoteo, sí. El hecho de presentar holocausto, ¿qué está diciendo? Que la persona se quiere acercar a Dios, ¿verdad? Que está siguiendo todos los ritos, que está haciendo todo lo que tiene que hacer para agradar a Dios. Sin embargo, no lo está haciendo. Entonces, aquí se le llama el camino de Caín. Porque miren lo que hizo Caín cuando vio que su ofrenda no había sido aceptada por Dios. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Lo primero que él hizo fue y mató a su hermano. El camino de Caín es el pecado. Camino de pecado conduce el camino de Caín. Empieza a leer desde el principio otra vez. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en las contradicciones de Coré. Entonces, hermanos, podríamos decir que el culto a Caín es todo aquello que se está haciendo únicamente por apariencia. Si usted viene a la iglesia solo a aparentar, está en el camino de Caín. Si usted viene a la iglesia solo para que lo mire el pastor, está en el camino de Caín, donde las apariencias no valen, las obras no valen, el venir y sacar una buena tajada de ofrenda no es suficiente para llegar al cielo. El camino de Caín son las apariencias y el querer fingir algo que no se es, trayendo, hermanos, una ofrenda que no es de corazón. Ese es el camino de Caín. Ese culto babilónico de Caín, dice, no es irreligioso. ¿Quién quiere leer 2 Timoteo 3:5? 2 Timoteo 3:5. Vamos, hermano César, vamos. Tú no me has leído de una cita bíblica. A César tengo que presionarlo. Sí, le he leído. ¿Quién quiere leerlo? Le he leído ya. ¿Quién quiere leerlo? 2 Timoteo 3:5. Vamos, hermano Ventura. ¿Dónde está tu Biblia? Nos quedan 2 minutos. Amén. 3:5. Léalo, sierva. Una mujer ahí. 2 Timoteo 3:5. ¿Qué dice? Que tendrán apariencia de piedad, pero Ay, ay, ay. negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué dice? No hay que juntarse con ellos, hermano. Con esos que son que fingen nada más ser y no son. Amén. Y fíjese que eso es el espíritu da testimonio. Usted no tiene que ir ni preguntarles, ¿usted es verdadero? No, el espíritu da testimonio. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, aparentarán ser piadosos. El pecado entre el hombre y su creador. Las obras no son suficientes en el altar de Dios. Se necesita sacrificio y ofrenda de un cordero para quitar el pecado. Hermanos, definitivamente estas personas no necesitan buenas obras. Lo que hace falta es, hermanos, una conversión verdadera. Que Cristo venga y de verdad entre en sus vidas. El corazón es muy importante. La estratagema de Nabucodonosor usa la estrategia de una estatua para unir a la nación, solidar su poder y centralizar la adoración. Es lo mismo que les estaba diciendo al principio. En resumen, la estrategia de Nabucodonosor fue lo primero que les dije al principio. Dice, es evidente que en nuestro tiempo existen religiones
que no tienen el poder de Dios ni aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz. Hay muchas iglesias, hermanos, donde nosotros vamos y queremos encontrar algo de Dios en ellas y no lo hay. Por más que busquemos, no lo vamos a encontrar. Actualmente, entonces, les decía lo del asunto del Papa, porque la Iglesia Católica es la primera apóstata. Dice de que se unirán muchas doctrinas, como la ciencia cristiana, el humanismo, la nueva edad, la reencarnación, el mormonismo, los testigos de Jehová, el espiritismo, incluyendo todas las religiones paganas del oriente. Estas se van a unir en una sola, hermanos. La adoración de imágenes que se menciona en Apocalipsis capítulo 13, 18. Esto, hermanos, habla específicamente de la unidad de todas estas religiones. No vamos a ver la cita bíblica porque ya completamos ya estamos en la menos cuarto. Entonces dice, será una cosa muy preeminente en esta nueva religión y restaurará, según ellos, en una tiranía y persecución terrible contra los que se opongan. Me gustaría terminar, hermanos, con Apocalipsis 3:17. ¿Quién quiere leerlo? Léelo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. Santo Jesús. Esta iglesia globalizada, hermanos, su enfoque no va a ser Jesucristo. Su enfoque va a ser las buenas obras y la unidad, según ellos, de servir a un Dios que en realidad no va a ser nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir, hermanos, entonces, de que la presencia y preservación de estos jóvenes hebreos es como el remanente, de su pueblo Israel. El pueblo Israel, hermanos, va a tener su remanente fiel. Fíjense que el pueblo de Israel va a ser salvo con solo ellos arrepentirse. Entonces ese es el remanente fiel de los judíos. Pero para nosotros no se aplica. Nosotros podíamos ser el remanente fiel, pero visto desde el punto de vista en ser fieles a Dios, en nuestros principios, y tratar la manera de que cuando la iglesia sea levantada, nosotros irnos con Él. No espere usted una segunda oportunidad en la gran tribulación. Seamos como estos tres varones, como estos tres jóvenes. Mantenernos fieles al Señor y no doblegar nuestra rodilla para poder ser salvos. Y no esperemos, hermanos, que tengamos que dar nuestra vida más adelante, porque probablemente no lleguemos hasta ahí. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Entendieron, hermanos? Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La unificación de la espiritualidad y el humanismo, porque ese es el tema, uno de los temas que se va a tratar. Dime, ¿verdad? Sí, de lo que estaba diciendo, yo estaba oyendo el sermón del Papa que estaba hablando con Obama ayer. Ajá. Específicamente eso dijo, haciendo un llamado a todos los gobernantes del mundo a que se unan a uno solo para el catolicismo, como en otras palabras dicho, para que se vuelvan, para estar en una sola religión todos, en un Por solo supuesto. sentido. Por supuesto, dése cuenta que Obama es musulmán. Obama no es católico, ni es pentecostal, ni es adventista, ni es testigo de Jehová. Él es musulmán declarado. No sé si usted se dio cuenta que 2 semanas atrás, este hombre que está ahora candidato a la presidencia, Donald Trump, le gritaron a él de que no querían más otro presidente musulmán como Obama. Y él se quedó callado, pero se repercutió la noticia por todo. No sé si ustedes escucharon, repercutió la noticia. Entonces, yo dije, ¿quién entró? No da peso. No, ahorita no estamos en eso. Entonces, hermanos, fíjese, si regalada, si aceptamos.
¿Verdad, hermanos? Estamos en ese momento. Entonces, el punto número 1, primero demostraron que en su infancia aprendieron que solo debían orar a Dios. El punto número 2, que las circunstancias adversas no alterarían su fidelidad a Dios. Eso fue lo que los 3 jóvenes hebreos dijeron para sí mismos, ¿verdad? Que en ninguna circunstancia iba a alterar su amor hacia Dios. No importaba quién los estaba obligando a adorar a una imagen, pero ellos no lo iban a hacer. Y el tercero, que no serían víctimas de una religión que, no, subrayo, no serían víctimas de una religión popular, aunque les costara ¿qué? La vida. Fíjense, démonos cuenta que ellos mantuvieron su testimonio y su buena conducta, su buena confesión, dice el libro. Quisiera, hermanos, que leyéramos primera de Timoteo 6:13, porque aquí vemos, hermanos, cómo Jesucristo tuvo el mismo escenario, podríamos decir, donde él, hermanos, nunca confesó, ¿verdad?, venir con ningún otro propósito más que el de salvar las almas. Cuando él estuvo ante Pilato, él hizo, mire, me dejó mi soda, de verdad, hermano. Va a tener una gran herida y él mismo se va a sanar la herida. Va a hacer señales en el cielo, señales por todos lados. Entonces va a ser difícil. Pero la única salvación para el creyente va a ser derramar su propia sangre, porque la sangre de Jesucristo ya no le va a cubrir en ese tiempo. Va a tener que derramar su propia sangre, y entonces es donde él, al desobedecer la orden de adorar a la bestia, a su imagen, y colocarse el sello, va a ser muerto. Y esta es la única manera en que va a poder salvarse en aquel tiempo, hablando en el futuro escatológicamente. Y yo que este versículo, maestro, Ajá. por esto Dios se le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tesalonicenses 2:10. Si quieren compararlo con ese otro versículo que el hermano segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11 y 12. Verso 11 y 12. Está lindo. Bien, vamos ahora. Entonces, hermanos, fíjense. El tiempo de los gentiles, porque empezamos esta clase aprendiendo sobre el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles, entonces, empieza con Nabucodonosor y va a terminar con la bestia. El tiempo de los gentiles, entonces, podríamos decir que es la religión universal que estábamos hablando, que exaltará al hombre y se opondrá a Dios. Me gustaría que leyéramos Judas capítulo 11, verso 1, solo para hacer otra aplicación, hermano, porque ahorita estamos en la aplicación del sueño. Y aquí es donde estamos aprendiendo respecto a la profecía. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Detente un momentito, solo para explicarle lo de Caín. El camino de Caín. ¿Saben cuál es el camino de Caín? Hermanos, hablando también teológicamente, el camino de Caín es el opuesto de Abel. ¿Cuál fue el camino de Abel? El bien. Resulta que ellos, ¿sabe cuándo se separaron? Cuando presentaron holocausto ante los ojos de Dios. Cuando Abel presentó un sacrificio, hermanos, que agradó ante los ojos de Dios, el corazón de Abel fue y presentó su sacrificio, y dice que fue como olor grato para Dios. Pero cuando Caín presentó su sacrificio, su holocausto, su ofrenda, por eso es de que la profecía de Daniel en este sueño tiene que ver con la estatua. La estatua erguida por Nabucodonosor. La abominación empieza con la estatua. Y ahora en Mateo nos está diciendo que cuando nosotros veamos la abominación desoladora, ay de aquella que esté encinta. Y empieza la profecía para todos nosotros, que estemos atentos porque los últimos días vienen. Entonces,
Apocalipsis 13, 11, 15, ¿quién lo quiere leer? Solo para confirmar, hermanos, la palabra, porque esto no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versos 11 y 15. ¿Quién lo tiene? 13, 11 y 15. Sí. Capítulo 13, versos 11 al 15. Después vio otra bestia que subía de la tierra Otra bestia, oigan esto. y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También, Oigan eso, hizo milagros. también hizo milagros. hace grandes señales, Grandes de señales. tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida mortal, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que Imagen otra vez, otra estatua. Sí, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorara. Y así mismo que que a Daniel. todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Detente, ahí está. Ahora aquí está el punto, hermanos. Fíjese, lo mismo que pasó con los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Se erigió esa estatua y era obligatorio que todos que Dios está en ¿qué? En control. Y que ninguna cosa mala le va a pasar a su pueblo. Antes de que empiecen a pasar estas cosas malas, la iglesia va a ser arrebatada. La iglesia va a ser llevada. Nosotros no tenemos de qué preocuparnos. Entonces, quiere decir, hermano, de que Dios está en control absolutamente de todas las cosas. Porque Dios es el que pone y el que quita, incluyendo al anticristo. El anticristo no podría gobernar si Dios no se lo permitiera. ¿Está entendiendo? Todo eso es parte del plan y el propósito de Dios, para castigar y confundir a aquellos que nunca creyeron en la santa y bendita palabra. Porque todo, hermanos, todo tiene una consecuencia. Resulta que el que no es obediente tiene que pagar los pecados de su desobediencia. Y entonces, otra de las razones por las cuales el anticristo tiene que gobernar es porque Dios lo va a vencer y lo va a avergonzar y lo va a desenmascarar en público. ¿Me está entendiendo? Hay razones por las cuales Dios ha trazado este plan. O sea, hay un propósito. Entonces, cuando yo les leí esta parte de Nabucodonosor, que fue Dios el que lo colocó en ese, y él era la cabeza de oro, Dios se lo permitió, fue Dios quien le dio ese poder. Y entonces Dios también quería que Nabucodonosor reconociera que todo lo que él tenía no es porque él fuera bonito, fuera lindo, o porque fuera muy inteligente, no es porque Dios así se lo había permitido. ¿Están entendiendo? Bien. Entonces, ahora sí el capítulo 3, verso 3. ¿Qué dice? Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias. Oiga, todos los gobernantes de las provincias, de todos los lugares. A la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Muy bien. Fíjese que esta estatua, el adorar esta estatua,
tenía elementos muy importantes. Primero, tenía una gran majestuosidad la estatua. La estatua era linda, era grande, era alta y era ancha. Otro elemento que tenía es, hermanos, de que la música que sonaban para que la gente fuera a adorar era fuerte, pero también era bonita. Era una música agradable al oído. Cogió lo mejor. Sí, entonces era una música que se oía místicas, porque va a ser implementada por gente muy intelectual, gente pensante, gente que sabe reunir a las masas, sabe distraer a las masas, sabe envolver a las personas a que vayan y se sienten y participen. Guiado por Satanás. Y que cuando se sienten ahí, se sientan, ¿verdad? Como en un culto. Pero hace falta algo que es lo primordial. La presencia de Dios no está ahí. Cuando nosotros nos vamos a sentar a un lugar de estos, hermanos, donde no está la presencia de Dios, el creyente no se goza. No hay alimento para el alma. No hay satisfacción para el ser. Porque, hermanos, cuando uno sale de un culto, uno sale satisfecho. Y uno sale glorificando al Señor. Y uno se siente saludable, uno se siente vivo. Uno siente de que uno alabó al Señor con todo su ser. Y que uno es parte del reino de Dios. ¿Verdad? En cambio, cuando usted viene a una fiesta, sale usted agotado, todo masacrado. Con ganas de vomitar. Con dolor de cabeza, tanto humo que ha jalado. Entonces, el creyente no se siente bien en un lugar de estos, donde no está la presencia del Señor. Este escenario donde estaban los 3 hombres de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, todo el escenario no era suficiente para ellos. Ellos no se sentían conformes, aunque hubiera podríamos decir, una gran bulla, un gran sonido, una gran presentación. No estaba Dios ahí. No era suficiente para que los 3 jóvenes se sintieran cómodos y adoraran a esa imagen. Entonces, dice Nabucodonosor establece reglas para que obedecieran sus órdenes. Eso ya lo vimos. Fíjese, el que no adorara iba a ser sometido para estos hornos. Los hornos se cree que eran hornos industriales donde se cocinaba el ladrillo, donde se fundía el hierro. No eran hornos así como chiquitos que tenemos en la casa, no, estos eran hornos grandes, Sí, esos eran hornos que dice la palabra del Señor de que los hombres que utilizó Nabucodonosor para que echaran a los varones, como se había mandado a calentar los hornos 7 veces más, cuando ellos se acercaron para someter a los 3 varones, murieron. Murieron los que los enviaron, y eso que eran fortachones. Porque dice la palabra del Señor, hermano, de que Nabucodonosor se enojó tanto cuando estos 3 varones no quisieron participar de todo lo que él, porque él, según Nabucodonosor, él había hecho una gran cosa haciendo su estatua. Y toda la ley que él había construido, porque él construyó una ley para que todo aquel que no adorara, y de los demás instrumentos, la orden era de que todo mundo, ¿qué pasara? Se postrara y adorara. Pero fíjese, el llamado no es solamente a un pueblo, el llamado es a las naciones. Pueblos, tribus y lenguas. Entonces, estamos ¿en qué tiempo ahora? ¿De qué tiempo estamos hablando? Yo les dije a ustedes que estábamos en un tiempo ¿qué? Tiempo de los gentiles. Fíjese. Entonces, la profecía empieza adorando a una imagen, adorando a un hombre. ¿Y sabe cómo va a terminar? Con el anticristo. Con una imagen. Va a terminar el tiempo de los gentiles adorando igualmente a una imagen, adorando a aquel ser, donde él va a reunir a toda nación, todo pueblo y toda lengua a que le presten pleitesía solamente a él. ¿Ya está entendiendo? Bien, entonces ese es el escenario que tenemos.
para ir entonces enmarcando, dice la estatua de Nabucodonosor edificó y las consecuencias del horno en llamas, tiempo de los gentiles. Versos 37 y 38, ¿por qué no lo leemos? Vamos a la palabra porque todo esto tiene conexión bíblica. Quisiera que alguien leyera porque me traje una Biblia, hermanos, que me cuesta leer. Demasiado pequeña la letra. Entonces, capítulo 3, versos 37 y 38, ¿qué dice? Alguien que lo lea. Hasta 30 llega. Lee 37, hasta 30 llega. Sí. El capítulo 3. Sí. Vamos a ver entonces. De nuevo el capítulo 2, perdón. El capítulo 2, 37 y 38. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Sí. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿A dónde me dijo que llegara? Llegaste a completar 38. Ya terminé. Ok. Dice, tú eres la cabeza de oro, tú eres el que tiene el poder. Dios le ha dado todo el poder. La pleitesía personal, la alabanza personal. Él está diciendo con eso, yo soy el rey soberano, yo soy el que manda, yo soy el que necesito la honra y la gloria, yo soy el grande, ninguno hay más grande que yo. Por eso, cuando escuchen el sonar de los instrumentos, del tamboril, de la trompeta, del arpa y de los demás instrumentos, la orden era de que todo mundo, ¿qué pasara? Se postrara y adorara. Pero fíjese, el llamado no es solamente a un pueblo, el llamado es a las naciones. Pueblos, tribus y lenguas. Entonces, estamos ¿en qué tiempo ahora? ¿De qué tiempo estamos hablando? Yo les dije a ustedes que estábamos en un tiempo ¿qué? Tiempo de los gentiles. Fíjese. Entonces, la profecía empieza adorando a una imagen, adorando a un hombre. ¿Y sabe cómo va a terminar? Con el anticristo. Con una imagen. Va a terminar el tiempo de los gentiles adorando igualmente a una imagen, adorando a aquel ser, donde Él va a reunir a toda nación, todo pueblo y toda lengua a que le presten pleitesía solamente a Él. ¿Ya está entendiendo? Bien, entonces, ese es el escenario que tenemos. Para ir entonces enmarcando, dice la estatua de Nabucodonosor edificó y las consecuencias del horno en llamas, tiempo de los gentiles. Versos 37 y 38, ¿por qué no lo leemos? Vamos a la palabra porque todo esto tiene conexión bíblica. Quisiera que alguien leyera porque me traje una Biblia, hermanos, que me cuesta leer. Demasiado pequeña la letra. Entonces, capítulo 3, versos 37 y 38, ¿qué dice? Alguien que lo lea. Hasta 30 llega. Lee 37, hasta 30 llega. Sí. El capítulo 3. Sí. Vamos a ver entonces. De nuevo el capítulo 2, perdón. El capítulo 2, 37, 38. Su ofrenda. Resulta que este no agradó a Dios. Aparentarán ser piadosos, dice. Sí. En 2 de Timoteo 6. El hecho de presentar holocausto, ¿qué está diciendo? Que la persona se quiere acercar a Dios. ¿Verdad? Que está siguiendo todos los ritos. Que está haciendo todo lo que tiene que hacer para agradar a Dios. Sin embargo, no lo está haciendo. Entonces,
Aquí se le llama el camino de Caín. Porque miren lo que hizo Caín cuando vio que su ofrenda no había sido aceptada por Dios. ¿Saben qué fue lo que hizo? Lo primero que él hizo fue y mató a su hermano. El camino de Caín es el pecado. Camino de pecado conduce el camino de Caín. Empieza a leer desde el principio otra vez. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en las contradicciones de Coré. Entonces, hermanos, podríamos decir que el culto a Caín es todo aquello que se está haciendo únicamente por apariencia. Si usted viene a la iglesia solo a aparentar, está en el camino de Caín. Si usted viene a la iglesia solo para que lo mire el pastor, está en el camino de Caín, donde las apariencias no valen, las obras no valen, el venir y sacar una buena tajada de ofrenda no es suficiente para llegar al cielo. El camino de Caín son las apariencias y el querer fingir algo que no se es, trayendo, hermanos, una ofrenda que no es de corazón. Ese es el camino de Caín. Ese culto babilónico de Caín, dice, no es irreligioso. ¿Quién quiere leer 2 Timoteo 3:5? 2 Timoteo 3:5. Vamos, hermano César, vamos. Tú no me has leído de una cita bíblica. A César tengo que presionarlo. Sí, le leí. ¿Quién quiere leerlo? Le leí dos ya. ¿Quién quiere leerlo? 2 Timoteo 3:5. Vamos, hermano Ventura. ¿Dónde está tu Biblia? Nos quedan 2 minutos. Amén. 3:5. Léalo, sierva. Una mujer ahí. 2 Timoteo 3:5. ¿Qué dice? Que tendrán apariencia de piedad, pero Ay, ay, ay. negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué dice? No hay que juntarse con ellos, hermano. Con esos que son que fingen nada más ser y no son. Amén. Y fíjese que eso es el espíritu del testimonio. Ustedes no... Capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias. Oiga, todos los gobernantes de las provincias, de todos los lugares. Ajá. A la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Muy bien. Fíjese que esta estatua, el adorar esta estatua, tenía elementos muy importantes. Primero, tenía una gran majestuosidad la estatua. La estatua era linda, era grande, era alta y era ancha. Otro elemento que tenía es, hermanos, de que la música que sonaban para que la gente fuera a adorar era fuerte, pero también era bonita. Era una música agradable al oído. Cogió lo mejor. Sí, entonces era una música que se oía bien. Pero, hermanos, no era suficiente para agradar a estos 3 varones. No era suficiente para envolver a estos varones a que ellos se compenetraran y quisieran adorar la imagen. No era suficiente, no los motivaba a adorar esa imagen. Fíjense, hermanos, de que lo que se está planeando ahora, que es la profecía en la que estamos deteniéndonos, y es de la que estamos hablando, que es, hermanos, una doctrina universal, una religión que va a abrazar a todas las religiones. Esta doctrina, hermanos, va a tener muchas características, porque va a ser implementada por gente muy intelectual, gente pensante, gente que sabe reunir a las masas, sabe distraer a las masas, sabe envolver a las personas a que vayan y se sienten y participen. Y que cuando se sienten ahí, se sientan, ¿verdad? Como en un culto. Pero hace falta algo que es lo primordial. La presencia de Dios no está ahí.
cuando nosotros nos vamos a sentar a un lugar de estos, hermanos, donde no está la presencia de Dios, el creyente no se goza. No hay alimento para el alma. No hay satisfacción para el ser, porque hermanos, cuando uno sale de un culto, uno sale satisfecho. Y uno sale glorificando al Señor. Y uno se siente saludable, uno se siente vivo. Uno siente de que uno alabó al Señor con todo su ser. Y que uno es parte del reino de Dios. ¿Verdad? En cambio, cuando usted viene a una fiesta, sale usted agotado, todo masacrado, con ganas de vomitar. Dice que cuando él construyó esta imagen, que era, podríamos decir, para la pleitesía personal, la alabanza personal, él está diciendo con eso, yo soy el rey soberano, yo soy el que manda, yo soy el que necesito la honra y la gloria, yo soy el grande, ninguno hay más grande que yo. Por eso, cuando escuchen el sonar de los instrumentos, del tamboril, de la trompeta, del arpa y de los demás instrumentos, la orden era de que todo mundo, ¿qué pasara? Se postrara y adorara. Pero fíjese, el llamado no es solamente a un pueblo, el llamado es a las naciones. Pueblos, tribus y lenguas. Entonces, estamos ¿en qué tiempo ahora? ¿De qué tiempo estamos hablando? Yo les dije a ustedes que estábamos en un tiempo ¿qué? Tiempo de los gentiles. Fíjese. Entonces, la profecía empieza adorando a una imagen, adorando a un hombre. ¿Y sabe cómo va a terminar? Con el anticristo. Con una imagen. Va a terminar el tiempo de los gentiles adorando igualmente a una imagen. Adorando a aquel ser donde él va a reunir a toda nación, todo pueblo y toda lengua a que le presten pleitesía solamente a él. ¿Ya está entendiendo? Bien, entonces ese es el escenario que tenemos. Para ir entonces enmarcando, dice: la estatua de Nabucodonosor edificó y las consecuencias del horno en llamas, tiempo de los gentiles. Versos 37 y 38, ¿por qué no lo leemos? Vamos a la palabra porque todo esto tiene conexión bíblica. Quisiera que alguien leyera porque me traje una Biblia, hermanos, que me cuesta leer. Demasiado pequeña la letra. Entonces, capítulo 3, versos 37 y 38, ¿qué dice? Alguien que lo lea. Hasta 30 llega. Lee 37, hasta 30 llega. Pero tiene la misma característica. Primero, que todos deben adorarla. Segundo, que todos van a tener que hacerse cómplice de ella por medio de un sello. El que no tome el sello quiere decir que no es cómplice con la bestia ni con las cosas que hace, ni se atreve a adorar la imagen. Entonces va a ser castigado de igual forma. ¿Con qué? Con la muerte. Entonces, en esta parte, hablando escatológicamente de lo que va a pasar en el futuro, aquí es donde puede ser de que haya esperanza para aquel que se haya quedado y que todavía crea en Jesucristo. Porque dice, no, esa es la bestia, y lo reconozca como la bestia, porque mucha gente no lo va a reconocer. No va a reconocer que, porque hermanos, es una cosa que va a pasar. La gente piensa que es fácil cuando se queden y se van a salvar, y no va a ser fácil reconocer. ¿Sabe por qué? Porque fíjese que el Espíritu Santo ya no va a estar. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Nosotros cometemos algo malo y el Espíritu Santo que mora en nosotros inmediatamente nos dice qué cosa es buena, qué cosa es mala.
Pero en aquel día que ya no haya Espíritu Santo sobre la tierra, nosotros probablemente no vamos a reconocer que ese personaje que está haciendo milagros y prodigios, porque va a hacer señales, va a tener una gran herida y él mismo se va a sanar la herida. Va a hacer señales en el cielo, señales por todos lados. Entonces va a ser difícil. Pero la única salvación para el creyente va a ser derramar su propia sangre, porque la sangre de Jesucristo ya no le va a cubrir en ese tiempo. Va a tener que derramar su propia sangre, y entonces es donde él, al desobedecer la orden de adorar a la bestia, a su imagen, y colocarse el sello, va a ser muerto. Y esta es la única manera en que va a poder salvarse en aquel tiempo, hablando en el futuro escatológicamente. Y yo que este versículo, maestro, Ajá. por esto Dios se le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tesalonicenses 2:10. Si quieren compararlo con ese otro versículo que los hermanos de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11 y 12. Verso 11 y 12. Está lindo. Bien, vamos ahora. Entonces, hermanos, fíjense. El tiempo de los gentiles, porque empezamos esta clase aprendiendo sobre el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles, entonces, 2 de Timoteo 3:5. 2 de Timoteo 3:5. Vamos, hermano César, vamos. Tú no me has leído de una cita bíblica. A César tengo que presionarlo. Sí, le leí. ¿Quién quiere leerlo? Le he leído ya. ¿Quién quiere leerlo? 2 de Timoteo 3:5. Vamos, hermano Ventura. ¿Dónde está tu Biblia? Nos quedan 2 minutos. Amén. 3:5. Léalo, sierva. Una mujer ahí. 2 Timoteo 3:5. ¿Qué dice? Que tendrán apariencia de piedad, pero Ay, ay, ay. negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué dice? No hay que juntarse con ellos, hermano. Con esos que son que fingen nada más ser y no son. Amén. Y fíjese que eso es el Espíritu da testimonio. Usted no tiene que ir ni preguntarles, ¿usted es verdadero? No, el Espíritu da testimonio. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, aparentarán ser piadosos. El pecado entre el hombre y su creador. Las obras no son suficientes en el altar de Dios. Se necesita sacrificio y ofrenda de un cordero para quitar el pecado. Hermanos, definitivamente estas personas no necesitan buenas obras. Lo que hace falta es, hermanos, una conversión verdadera. Que Cristo venga y de verdad entre en sus vidas. El corazón es muy importante. La estratagema de Nabucodonosor usa la estrategia de una estatua para unir a la nación, solidar su poder y centralizar la adoración. Es lo mismo que les estaba diciendo al principio. En resumen, la estrategia de Nabucodonosor fue lo primero que les dije al principio. Dice, es evidente que en nuestro tiempo existen religiones que no tienen el poder de Dios ni aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz. Hay muchas iglesias, hermanos, donde nosotros vamos y queremos encontrar algo de Dios en ellas y no lo hay. Por más que busquemos, no lo vamos a encontrar. Actualmente, entonces, les decía lo del asunto del Papa, porque la Iglesia Católica es la primera apóstata. Dice de que se unirán muchas doctrinas, como la ciencia cristiana, el humanismo, la nueva edad, la reencarnación, el mormonismo, los testigos de Jehová, el espiritismo, incluyendo todas las religiones paganas del oriente. Estas se van a unir en una sola, hermanos. La adoración de imágenes que se menciona en Apocalipsis capítulo 13-18. Esto, hermanos, habla específicamente de la unidad de todas estas religiones. No vamos a ver la cita bíblica porque ya completamos ya estamos en la -4. Entonces dice, será una cosa muy preeminente en esta nueva religión y restaurará, según ellos, en una tiranía y persecución terrible contra los que se opongan. Me gustaría terminar, hermanos, con Apocalipsis 3:17. ¿Quién quiere leerlo?